16. Llegan los americanos pisoteando con sus botas el suelo dominicano. La historia nacional registra a hombres y mujeres grandiosos, emblemáticos, que han dejado una serie de informaciones y una serie de aportes que merece la pena ser conocidos. Hoy, aquí, en Matices de la Historia, vamos a hacer un clip en un personaje llamado Fidel Ferrer. Fidel Ferrer fue guerrillero. Lo escuchan bien, guerrillero. Pero ¿qué tanto sabemos sobre las guerrillas? ¿Hasta qué punto este término ha sido interpretado y reinterpretado en la historia? ¿Qué tanto sabemos sobre los gavilleros, término utilizado por los estadounidenses para llamar a los guerreros que defendían o a los guerrilleros que defendían las tierras, sus tierras? De esto estaremos hablando con nuestra entrevistada, Wanda Calzado. Wanda es profesora de historia y además es una estudiosa de la historia del Caribe y de la historia que involucra a seres humanos de carne y hueso. Con ella hablaremos hoy en Matices de la Historia, para hacer un clic en ella. Maestra Wanda, qué bueno que usted ha aceptado esta invitación. Para mí un honor tenerla por acá, de verdad que sí. Muy bien, buenos días, querida colega. Es un placer para mí responder a tu invitación, porque no siempre le hacen a uno este tipo de invitación, tú sabes. Ay, Dios mío. Entonces uno se siente halagado. Yo me siento halagada. Gracias. Voy a empezar a hablar de un personaje que usted ha estado estudiando y que como primicia inclusive lo conversamos en este programa. Me refiero a Fidel Ferrer, que yo le he llamado el guerrillero ilustre. Yo no, quizá otros historiadores y otras personas que estudian la historiografía nacional lo hacen, pero para mí fue eso, un guerrillero ilustre. Pero, ¿quién fue este hombre y en qué contexto histórico nosotros lo encontramos? Ok, muy bien, muchísimas gracias. Me pareció a mí fabuloso. Yo que lo he estado estudiando, no pensé en ponerle ese título, por lo tanto tú me vas a permitir usarlo. Real y efectivamente yo creo que fue un guerrillero ilustre, con sus altas y sus bajas. Fidel Ferrer nace a finales, podríamos decir a finales del siglo XIX, para 1883. Y nace en el contexto de lo que es para los periodos de nuestra historia, la Segunda República. Como tú sabes, y ya los que nos van a escuchar van a tener claro, la caracterización de este periodo de nuestra historia un tanto inestable. Empezamos con las primeras dictaduras, con la dependencia económica hacia los Estados Unidos, que va a generar entonces en la sociedad dominicana lo que podríamos denominar, y que ya se ha manejado bastante, el campesino sin tierra. Entonces, en ese contexto hay que ver que Fidel Ferrer fue un maestro, fue un comunicador, o sea, fue un periodista, trabajó en periódicos, tuvo publicaciones en periódicos. Ayer mismo leí un artículo que hizo para el Listín Diario en 1910, y al final, ya para 1917-18, él había participado en los ambientes políticos, había sido funcionario de gobierno en 1915, y una vez que llega la primera invasión de los Estados Unidos, se perfila en cierto modo como aceptando la presencia de los Estados Unidos. Sin embargo, al final, por lo que se evidencia, los Estados Unidos, los invasores, lo entienden que es un traicionero para ellos y lo asesinan. Entonces muere en el contexto ya de 2 años después de la invasión de los Estados Unidos a la República Dominicana, de 1916 a 1924. Entonces, real y efectivamente, como decíamos al inicio, es un guerrillero ilustre, porque como lo recoge Ducoudray, hay una anécdota de él donde él llega a una comunidad en Higüey y le dice
a otros, a un señor campesino, Mira Fellé, que me llamó mucho la atención por los sobrenombres que nosotros usamos en la República Dominicana, hasta nosotros los ilustres tenemos que meternos en esto. Entonces, en lo que se recoge de su vida, en algunos momentos fue un político, huyó por persecución política, se adhirió a gobierno o a algún político en campaña. En otros momentos fue la denominación de gavilleros. Hay autores, como es nuestro querido Roberto Casá, que dice que él no fue gavillero, pero en lo que recoge María Filomena y en lo que yo he encontrado en los legajos, real y efectivamente tuvo acciones y conductas de bandido, podríamos decir, de una especie de bandido social que va a luchar por que las condiciones de las personas, de las condiciones del campesinado sean mejores. Entonces, tenemos todo un ser humano complejo, como somos nosotros. En un momento damos posiciones, pero no tiene una posición radical y cerrada. Entonces, yo lo veo así, yo lo veo como una persona común y corriente que en unos momentos tuvo una posición porque entendió que esa era la posición y en otro momento fue de otra. Entonces fue asesinado, como ya te dije, por los invasores norteamericanos. Es interesante saber todo esto, maestra, porque la verdad es que uno en las aulas se encuentra con una serie de estudiantes que desconocen toda la trayectoria de mujeres y hombres que hicieron grandes aportes a la historiografía dominicana. Sin embargo, a mí me parece tan extraño que el personaje es prácticamente desconocido por muchos dominicanos y dominicanas. ¿A qué se debe? Mira, te digo un poquito cómo yo llegué a Fidel Ferrer para darte razón en eso que tú comentas. Yo llegué a Fidel Ferrer porque cuando yo era adolescente, yo recuerdo que siempre había una escuela que era contestataria. La escuela Fidel Ferrer siempre estaba en un lío. Y salía en la noticia, yo recuerdo, y constantemente. Entonces, yo decía, bueno, pero ¿y este quién es? Porque ¿cómo una escuela tiene su nombre? Indica que maestro, pero ¿qué hizo? Como porque hay muchos maestros, pero no de todos esos maestros tenemos una escuela que tenga su nombre y que sean como tan contestatarios. Entonces, me pidieron y hace mucho que yo entiendo que hay que recuperar la historia de tantos hombres y mujeres que están ahí ocultos, que hicieron, que aportaron y que no lo mencionan por un elemento sencillo. No son élite. No han tenido poder económico, vienen de una vida normal y eso, porque tú sabes muy bien que aquí y en todo lo que ha sido la historia latinoamericana, la historia ha sido una historia de élite. Entonces, cuando hay personas del populacho, diría yo, de las masas, entonces como que quedan opacados. Y más, si quienes después de ellos vivir quedan en el poder, aquellas personas que les fueron adversas, todavía mucho menos. Entonces, yo siento que hay que hacer ese trabajo, que hay que recuperar y empezar incluso a hacer la historia de nuestras calles, la historia de nuestros barrios, la historia de esas personas que están así, ausentes. Entonces, ¿en qué nosotros hemos visto a Fidel Ferrer? En algunos libros de texto que algunos maestros, historiadores, lo mencionan como un gavillero. Ya es lo único. Entonces, la idea de la pregunta de por qué no está, creo que te he dicho, en cierto modo, que se Queda debe muy un claro, poco a eso, a queda muy esas claro. ausencias que hemos ido teniendo. Evidentemente parece que Fidel Ferrer al final de su vida no quedó tan bien, ni quedó bien con los que quedaron en el poder, que fue excluido su vida, su historia. Sin embargo, es un personaje, yo diría fascinante, fascinante porque ese señor vivió 35 años, yo diría en plena juventud.
Así es. Oiga, maestra Wanda, la verdad es que yo estoy emocionada Yo con también. la descripción que tú estás haciendo. Y hay una cosa importante. Parecería que tendríamos que hacer otro programa para hablar de la gente sin historia, para hablar de una historia hecha por el oficialismo, para hablar de una historia en donde los personajes, tanto mujeres como hombres, dependiendo de la esfera social, del extracto social en donde se han encontrado, ameritan o no ameritan ser resarcidos. Entonces, Porque, espérate, déjame decirte, ahora que tú dices ser resarcido, Fidel Ferrer fue una persona tan espectacular que no es solo la edad, es lo que escribió. Dejó 2 libros de historia y dejó una propuesta de lectoescritura que yo creo que con esa propuesta, si la hubiésemos asumido, si la hubiésemos conocido, nosotros todos, hubiésemos tenido un proceso de alfabetización bueno, pero gracias, eso, gracias maestra, increíble. Fíjate cómo en tan solo unos minutos, 10 minutos, 39 segundos, podemos hacer la diferencia. Son sencillamente clic lo que estamos dando en la historia nacional, pero pienso que por ahí se inicia. Y contar con personas como tú, como ustedes, que están haciendo la diferencia como maestro de historia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es bastante grato. Gracias de verdad y espero que vuelvas a este programa. Quedan las bueno, puertas abiertas. gracias, me gustaría mucho, así con espero que me inviten otra vez y yo, bueno, gustosa, acepto. Es una distinción, de verdad. Muchas Gracias. gracias. Yo más Igualmente. encantada que tú. Bye, un Bueno, placer. bye bye. Enríquez y Carvajal, defendiendo la bandera, dijo no pueden mandar los yanquis en nuestra tierra.